Buenísimo, muchas gracias, Oliver. Gracias a todos los que están por acá en la sala BF Skinner. Bienvenidos a este episodio grabado en vivo y en directo de Claro que sí. Por primera vez en vivo en la sala Papi Skinner. Y gracias por la presentación. Me encantó. Desenfadado. No estamos enojados, estamos desenfadados. Sí, en general. En general, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en este congreso. Y queremos, antes que nada, dar las gracias, ¿no? A Juan, darle las gracias a Mariana, a los organizadores. Juan Jiménez, Mariana Verdeja, muchas gracias por la invitación. Gracias, Oliver, por la invitación, por la organización y por todo el apoyo. Claro que sí. Nos sorprende bastante estar en el Congreso porque sí. hay que decirlo y ser muy transparentes. Nos sentimos como los niños pequeños que sentaron en la mesa de los niños grandes. Adultos. Como pueden ver, la currícula del Congreso está lleno de doctores, postdoctores, postdoctoras, sí. Doctoras, etcétera. Gente con un muy largo acervo en investigación. Entonces es para nosotros un honor poder formar parte con este programa que probablemente algunos de ustedes no lo han visto. Realmente a lo que nos dedicamos es a hablar de ciencia, de psicología basada en evidencia, y otras cosas. A veces hablamos de actuación, de los colores, psicología del color, temas variados, pero siempre intentando mantener la línea de lo que es la psicología de lo basada científico. En evidencia, y científica. Así es. Ahora lo hacemos de manera, como decía Oliver, bastante desenfadada. De repente se nos salen ahí un par de palabrotas. Intentaremos mesurarlas por el tamaño del foro en el que estamos el día de hoy. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Trataremos de portarnos bien. Trataremos de portarnos a la altura del foro. Entonces, yo los voy a distraer en lo que Javi hace la magia. En lo que Javi hace la magia. Ok, vale, distráelos. Javi nos va a compartir ahí nuestro regular cortinilla. Claro que sí, está disponible en Instagram, en YouTube, en Facebook y desde hoy en la tarde en TikTok. Córrela, Javi. Buenísimo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Colgaste, güey. Ahí nos ven y nos escuchan, ¿cierto? La magia fue desaparecer. La magia fue un truco y ya estamos aquí de vuelta. En el que el mago desapareció al asistente. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Javi? El día de hoy pues, nos invitaron para hablar acerca de la importancia de divulgar ciencia en México. Así es. Queremos empezar con una anécdota que sucedió el día de hoy, camino acá, y que creemos que es un claro ejemplo de la importancia de divulgar en ciencia en México o compartir conocimiento científico en México. Arráncate con la idea de Javi. ¿Qué pasó? Arráncate, Javi. Dale. Ocurre que hoy en la mañana yo fui a trabajar a la escuela, ¿no? Trabajo en una escuela y se ponchó mi llanta, ¿no? Tenía un clavo y pues vino una persona a ayudarme a inflar la llanta y llevarla a la vulcanizadora. Pero en el camino estuvo muy curiosa la conversación porque me dice, ¿y a qué te dedicas? Le digo, soy psicólogo. Y empieza esta mirada como extraña, ¿no? De la persona que no entiende muy bien como qué está pasando y inmediatamente se cayó. Que concluye que cualquier palabra puede ser usada en su contra. Y será usada en su contra, ¿no? Empieza esta conversación como interna de, esta persona, si yo digo algo me va a evaluar, va a pensar que tengo algo. Uh-huh. Y ahí yo me puse a pensar, esto hay que llevarlo al programa que vamos a hacer hoy, porque de esto se trata, ¿no? La importancia de divulgar psicología científica. Más adelante platicamos acerca del COVID, porque pues es de lo que platicamos todos hoy en día, ¿no? Cuando no conoces a nadie, tú hablas del COVID. Y me dice... Sí, antes se hablaba del clima, ¿no? Ahora se habla del COVID. Pregunta si ya le dio a la otra persona, si perdió algún ser querido. Sí, ya para cuando llega a consulta, ¿no? Ya no es cómo te fue en el camino, ya es qué tal el COVID. Uh-huh. Y me dice, está cañón la situación porque no sabemos si existe. Y yo, no, compañero, sí sabemos que existe, pero acá el tema es que esa información quizás no ha llegado de la manera adecuada a tus bellos oídos, llenos de grasa, de la vulcanizadora. Entonces, es justo ese tipo de comentarios, ¿no? Porque pensemos que hay personas que van por la vida pensando eso. No sabemos si el virus es real. Que su fuente de referencia más grande a lo mejor es Pati Navidad, que también acabó enferma, pobrecita, se recuperó. Sí, que le dio COVID, ¿no? Después de tanto negarlo.
Entonces tenemos mucha gente que ante esta duda a lo mejor toma decisiones que nos afectan a todos, decisiones tan simples como puede ser usar o no el cubrebocas, o a lo mejor unas más complejas como puede ser usar o no una vacuna, vacunarse o no. Y al estar basando nuestras decisiones en una perspectiva que no tiene nociones de lo que es o de lo que hace la ciencia o por qué es importante, pues tomamos decisiones que nos afectan a todos y es peligroso. Y por ahí es donde queremos como empezar, y de ahí fue un poco la idea de iniciar este podcast, ¿no? Sí. Y que retomando un poco la cultura mexicana, ¿no? Venimos de múltiples culturas prehispánicas, porque no podemos hablar de un solo México prehispánico, de múltiples culturas prehispánicas que tenían métodos y mecanismos para explicarse la realidad que estaban viviendo, ¿no? A veces partían de la religiosidad, de atribuirlo a una deidad divina, y a veces partían de otro tipo de superstición. Sí. Y a varias deidades, ¿no? Y a varias deidades en general. Después llega una cultura católica imperialista que se da este sincretismo de pensamiento religioso con pensamiento religioso, y entonces en México hay una herencia de muchos siglos de este pensamiento religioso. Me llevas a recordar a un profesor de historia en la secundaria que nos decía que en el pueblo maya convivían la ciencia, la magia y la religión. O sea, era como tres conocimientos que se interpolaban muy bien. Y cuando llega el catolicismo a México y nos impone esta forma de pensar que en algunos casos acabó en un sincretismo ahí medio curioso, al quedar impuesta se separa por completo, ¿no? Pareciera que ya la ciencia no tiene lugar para hablar de la espiritualidad. O sea, mucha gente piensa que un científico no tiene como algo espiritual, y no, sí lo tenemos, porque ser científicos no nos quita la parte humana. Y eso es importantísimo también de divulgarlo. Entonces, pues sí, además era como ese comentario, ¿no? Teníamos culturas que combinaban varios aspectos de conocimiento y no estaban peleados unos con los otros. Pero que el conocimiento científico pasó a segundo plano porque había dos religiones en pugna, ¿no? Una mucho más dominante que otra. Evidencia de esto es, por ejemplo, cómo nombramos a la gran mayoría de colonias o de pueblos en México. Nosotros mismos venimos de una colonia llamada San Juan Totoltepec. Entonces, esta dualidad de el santo con alguna palabra prehispánica, Tlatilca, Nahua, etcétera, se da mucho. Es un vestigio claro de que vivimos en un país que ha sido siempre adepto en los últimos siglos, que lleva de existir, al pensamiento religioso y al pensamiento mágico. Y esto se preserva y se perpetúa mediante la comunicación popular. Tú tienes, con todo el respeto a cualquier religión, pero tú tienes episodios de La Rosa de Guadalupe todos los días en Canal 2. No sé si todavía salga, asumo que sí. No, pero tienes La Rosa de Guadalupe, que La Rosa de Guadalupe atribuye cualquier evento positivo en la vida de las personas que los viven. Negro. Sí, y con mensajes sumamente racistas muchas veces, y muchas veces con mucha ignorancia sobre lo que es el SIDA, etcétera. Pero siempre que sucede algo bueno en la vida de las personas es atribuible a que hay una rosa blanca de la Virgen de Guadalupe. Tenemos otro programa que es, como dice el dicho, que es las cosas en la vida funcionan a partir de dichos populares, y los dichos populares rigen cómo funciona la vida en general. Entonces, que es como el progreso del conocimiento, ¿no? Empiezas con la religión, nos vamos luego al conocimiento popular, y a lo mejor después hay un programa que ya empieza a tocar a lo mejor temas un poquito más investigados. Pero justo lo que mencionas no es problemático que la gente vea La Rosa de Guadalupe y que lo disfruten, ni como dice el dicho. El problema es cuando está completamente separado de muchas otras cosas que también podrían ir juntas. O sea, si alguien cree o no en Dios, pues nos da igual. Pero que esa creencia se asuma como tal, ¿no? O sea, la creencia dentro de decir si existe o no existe, porque también yo en mi postura, pues somos ateos los dos, ¿no? La postura de no creer también es, pues, tenemos como razones para no hacerlo, pero no por eso se pueden imponer, y no por eso podemos pretender que un conocimiento se imponga a los demás. Y es lo que pasa muchas veces con la religión: se impone el conocimiento mágico, se impone el conocimiento religioso, si es que le podemos llamar conocimiento, que ahí sería otro tema de discusión. Pero se imponen esas creencias por sobre otras cosas que nos podrían ser de mucha utilidad, como procedimientos, como metodologías, como la observación, como la contrastación, como la propia experiencia, el propio conocimiento empírico, que también es valiosísimo. Y el problema es que llega inclusive a materia pública, ¿no? A legislación. Es decir, legislamos si el aborto es legal o no es legal, o se despenaliza o no se despenaliza, también muy inmiscuidas en un pensamiento religioso de lo que cierto sector católico o cristiano de la población cree sobre el aborto, lejos del conocimiento científico. Ahora, esto se acentúa por las problemáticas de ausentismo que hay en las escuelas y en la educación pública. Es decir,
podríamos tener cualquier tipo de programa religioso, cualquier tipo de películas o de divulgación religiosa, pero si esto viniera balanceado de niños, niñas que a los 6, 7, 8, 9, 10 años están aprendiendo de matemáticas, están aprendiendo de biología, están aprendiendo de geografía, están aprendiendo de ciencias de manera contundente, eficaz y efectiva para después aplicar esas ciencias en su vida, entonces podríamos hablar de que tenemos una sociedad balanceada. Pero en el México actual, aunque tenemos relativamente buenos niveles de lectoescritura, también tenemos niveles altísimos de ausentismo en las escuelas. Sí. No, y deja todo eso, aquí hay un tema importantísimo, y es que divulgar y educar son cosas diferentes. Muchas veces se empalman, pero no es lo mismo. Tenemos un programa, o sea, la currícula de la SEP lo que pretende es formar especialistas en ciencia. Pero formar especialistas en ciencia es algo muy diferente a formar gente con cultura científica. ¿En sentido? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de chiquito, estabas viendo algún tema de biología o algo y era la pregunta de, profe, pero entonces, ¿por qué la célula tal? Ah, es que eso lo vas a ver el siguiente año. Pero de aquí al siguiente año mi conocimiento, mi curiosidad ya murió. Ya, se me va a olvidar incluso que hice la pregunta. Porque lo que tienen que hacer los profesores, lo que tenemos que hacer es cumplir con una cierta currícula que lo que pretende es darte herramientas para que te vuelvas un profesional. Pero ¿cuánta gente va a acabar dedicándose a la ciencia? Sobre todo en el contexto de nuestro país, ¿no? O sea, creo que es muy poca la gente que se acaba dedicando a la ciencia. Entonces, una currícula que busca formar profesionales, que funciona para el, ¿qué? 10% de la población, que se van a ir a ese rubro. ¿Y qué pasa con el otro 90%? Pues como no lo voy a usar nunca, pues no lo aprendo, no me interesa, no lo entiendo y continúo con mi vida. Así es. Y que muchas veces el conocimiento o las herramientas de generación de conocimiento, como pueden ser las matemáticas, por ejemplo, en una primaria, en lugar de ser utilizadas o aprendidas por los alumnos, las alumnas, o aprendidas para su utilización y mejorar su calidad de vida, ¿no? Es decir, vas a comprar naranjas con Don Beto y la siguiente compra te va a salir bien. Frente al fallo existen castigos, frente al fallo existen estigmatizaciones. Entonces, la vinculación de nuestras infancias con la ciencia empieza rota. Y empieza rota porque se ve más como un instrumento para castigar en algunas ocasiones, no te estoy diciendo que siempre, en algunas ocasiones se ve más como un instrumento para castigar, para señalar, para dividir, que realmente para mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que lo pueda utilizar. En ese sentido y en este orden de ideas, vinculando hacia el objeto de estudio que nos tiene aquí, o bueno, hacia la ciencia que nos tiene aquí, que es la psicología, con el objeto de estudio que es la conducta de todos los objetos de estudio que tienen las ciencias probablemente es el que más atractivo es para el conocimiento popular de explicar de una u otra forma. De repente explicamos conductas porque a alguien le hicieron mal de ojo, o explicamos conductas de una persona que repetidamente no puede salir de una relación porque está amarrado, ¿no? Le hicieron un amarre y le dieron agua de calzón. Entonces, ese tipo de pensamiento mágico religioso se vincula a explicar la conducta, que es nuestro objeto de estudio. Y eso fue lo que nosotros nos dimos cuenta, que además, cuando llegas a la licenciatura, muchas veces, ese tipo de vínculo entre el pensamiento mágico religioso y la conducta no se rompe ni se corrige hacia lo científico. Justo hace unos días tenía una conversación con una persona y le decía, ya voy a cumplir 27, ya me acerco al club de los 27 y me dice, ¿sabías que eso tiene una explicación desde la astrología, el tema de los suicidios? Y yo, no, platícame más, ¿no? Resulta que hay un tema acá de que Urano, que era el padre, no sé qué, de Saturno, y si te daba, pero a los 27 te quitaba, porque entonces no sé qué, y yo decía, órale, ¿no? O sea, de haber sabido yo todo esto. Tenemos esta como inercia de ir a explicar las cosas con ese tipo de cuestiones que a lo mejor no tiene nada que ver. Mercurio retrógrado, güey. Salió ayer, ¿no? Llevo una semana. Una chava ahí algo de que se cayeron las redes sociales. Sí, por Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado, lo que pasa es que, como sabemos, estamos en un sistema heliocéntrico, es decir, tenemos el Sol en medio del sistema solar y los planetas van dando vueltas alrededor del sistema solar. Entonces, como van dando vueltas, hay una parte en la cual, no es esto algo geocéntrico, en la cual pareciera que Mercurio, es decir, mueve una órbita a la derecha, y hay ciertos días en los cuales parece que se mueve a la izquierda, pero que es perfectamente explicable por el movimiento de las dos órbitas, de los dos planetas que están moviendo. O sea, se sigue moviendo normal, solamente es a nuestro marco de referencia que pareciera que Mercurio como que se va para atrás. Exactamente. ¿No? Va en reversa. Ahora, esa observación pues la tuvieron antes de que existiera la teoría heliocéntrica y cuando pensábamos que, bueno, yo no, pero los que estaban vivos en ese entonces pensaban que la Tierra estaba en el centro del universo. Entonces decían que era el movimiento retrógrado de Mercurio porque iba para un lado y luego como que se regresaba.
Mercurio era el dios en la cultura romana vinculado hacia las comunicaciones. Entonces, 2 más 2, alguien que estaba viendo a Walter Mercado dijo, pues el Mercurio retrógrado es el que nos friega las comunicaciones, y ahora que se cayó Facebook, WhatsApp e Instagram, dijeron, pues es por Mercurio retrógrado. Vamos a compartir cuando subamos este video a YouTube, que les vamos a compartir el link para que lo puedan ver en YouTube, pero vamos a compartir dentro de las referencias inclusive un hilo de Twitter en el cual hace un análisis de todas las veces que se caen alguna de las 3 redes y cómo realmente se debe a la casualidad, pero le damos un énfasis exagerado a este evento porque lo quiero conectar con lo que ya conozco yo en mi experiencia, ¿no? Entonces hago yo la asociación y padrísimo. Así es ahí donde entra la ciencia. ¿Qué asociaciones son válidas y qué asociaciones no lo son tanto? Así es. ¿No? Y qué maneras, qué herramientas tenemos para descubrir cuáles sí son como conexiones reales, conexiones que se repiten, que son contingentes, contiguas, y cuáles no. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la coincidencia y un evento que sí se puede comprobar, se puede verificar, se puede replicar? Así es. ¿No? Y entonces, retomando el tema de la plática del día de hoy, la importancia de divulgar ciencia o de compartir conocimiento científico en el México contemporáneo. Partimos, Javillo, de ver cómo estaba el panorama. Nosotros fuimos compañeros durante la universidad, durante la prepa, pero vimos cómo estaba el panorama. Creo que nos conocemos desde la secundaria y jamás cruzamos palabras. Sí, no sé por qué, estaba cada quien muy en su rollo. Pero vimos este panorama en el cual este tipo de explicaciones, como el Mercurio retrógrado, eran mucho más populares, eran mucho más conocidas y eran de mucho mayor dominio público que los conocimientos científicos avalados por la psicología. Y entonces, nuestro objeto de estudio, que es el comportamiento y que es la conducta, popularmente se explica de otras 82,000 formas antes de la ciencia psicológica. Entonces, inclusive... Y tenemos el grandísimo problema y desventaja que somos, no sé si la única, pero pues lo que conocemos de la psicología, una carrera en donde ni siquiera entre nosotros nos ponemos de acuerdo qué estudiamos. Yo le comentaba ayer a una compañera, como que la agarré de ensayo, ¿no? Para este capítulo. Y yo le decía, es que imagínate que en las facultades de química se siguiera estudiando alquimia, que hubiera profesores que enseñan alquimia. Uh-huh. Eso es lo que pasa en la psicología. O sea, tenemos el equivalente a la alquimia en la psicología y no nos podemos poner de acuerdo. Que creo que sí, cada vez hay un mayor consenso, ¿no? De que la psicología estudia conductas, podemos hablar de que estudia relaciones y siendo la conducta una relación contingente, ¿no? Más o menos, que tampoco se trata de tener una definición que pretenda abarcarlo todo. Sí puede haber como diferentes psicologías con diferentes enfoques, diferentes metodologías, que también, importantísimo eso. Cuando hablamos de divulgar ciencia, no se trata de divulgar una ciencia, no es la santa, católica y apostólica ciencia, sino que hay muchas ciencias. Y esto incluye las ciencias sociales, que también están súper relegadas. Como que a veces siento que incluso hay este debate entre la psicología y ciencia social, pues ciencia natural. No importa, son igual de importantes, ¿no? Bueno, quizás a algún filósofo le importará, ahorita no es como el objetivo, pero lo importante es no olvidar que también está la historia, está la economía, está la filosofía, están muchas áreas del conocimiento, ciencias sociales y filosofía y antropología, que nos van a ayudar a generar esta red que nos ayude a resolver problemas, que ese es uno de los puntos importantísimos de la divulgación. Para resolver un problema complejo necesitamos hoy en día la cooperación de muchas áreas, de un equipo interdisciplinario que se sepa comunicar entre sí. Pero, a ver, es que vete, por ejemplo, a la física, ¿no? A lo mejor una persona que es experta en procesos de termodinámica no va a entender al físico de partículas, porque hablan lenguajes muy diferentes. A pesar de que los dos son físicos, hay un lenguaje hiper especializado que entre ellos no se van a entender. Necesitamos tender puentes y es ahí donde entran los comunicadores de la ciencia. Exactamente. Ahora, hablando de los valores no epistémicos de la ciencia, ¿no? ¿Para qué queremos que se utilice la psicología y para qué queremos divulgar psicología? Que creo que siempre es una postura muy importante de fijar de cualquier persona que lo quiera comunicar. Queremos divulgar ciencia para que la gente pueda condicionar a sus palomas y utilizarlas en la guerra, o queremos enseñarle a un padre, a una madre, a cualquier criador la importancia o cómo funciona un reforzador positivo, un reforzador negativo y un castigo para que pueda tener una mucha mejor crianza y sus hijos, hijas o a quien tenga a su cargo que tenga una mucha mejor calidad de vida. Entonces, quizás me gustaría, Pepe, preguntarte a ti directamente, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu agenda al divulgar psicología basada en evidencias? Lo que pasa es que entre más contacto tenía yo con la ciencia, con la psicología como ciencia, sí noté que más mejoraba mi calidad de vida. Sí. Y noté que era mucho más capaz de hacer cosas que antes no podía hacer, de dominar respuestas que antes no podía dominar, de buscar en mí, de modificar mi conducta de cierta forma. Lo digo abiertamente. Un ejemplo claro, yo bajé
20 kilos en los últimos 7 meses y lo hice mediante un programa de modificación de conducta. Entonces, perfectamente pudimos haber dicho que fue a base de chochos, pudimos haber dicho que fue a base de tu fuerza de voluntad. Mi fuerza de voluntad. No, fue un programa de modificación de conducta que me senté a diseñar y que fue con una nutrióloga y lo agrupamos y funcionó. Entonces, es la ciencia aplicada a la vida, la tecnología, es la ciencia aplicada a la vida para mejorar la calidad de vida. Sí. Concuerdo. También, también la mía es básicamente esa. Mi objetivo es que la gente sea feliz, ¿no? Y a mí me cambió la vida enterarme de las terapias contextuales, que después fueron el brinco a la modificación de conducta y a la terapia de conducta como más de antaño. De hecho, yo a la fecha como que me llamo contextual porque me falta mucho, considero yo, para llamarme terapeuta de conducta hecho y derecho, ¿no? Pero el objetivo es ese, que las personas se encuentren en las herramientas que nos brinda la ciencia, que son herramientas que se han probado no en una persona, o sea, no en 2, no en 10, no en mi tía, no en el primo, no en el vecino, en miles de personas durante cientos de años, algunos conocimientos que tenemos de la ciencia, o decenas de años, décadas. Y que esos conocimientos, al aplicarlos, mejoren nuestra calidad de vida. Creo que ese es el objetivo final. Y yéndome como que a la parte política, pues esto, empezar a ver gente metida en política que en lugar de lanzar campañas donde ¿qué pasó? Creo que en la FES, ¿no? Había un problema de distribución de drogas y la campaña fue pon letreritos. Nunca ha sido un problema ese, nunca ha sido un problema ese. Pon letreritos de el dealer no es tu amigo. O sea, ¿qué es eso? Es apelar como que a la emoción y ya con eso vamos a solucionar un problema público. Sí. Y no, o sea, cuando tenemos que manejar contingencias, tenemos que cambiar el ambiente, tenemos que rediseñar, hacer como esta parte de ingeniería, ¿no? Que nos corresponde, creo yo, a muchos psicólogos. Sí, seguro si las bases de conocimiento de modificación de comportamiento llegaran a nuestros gobernantes, podríamos tener cambios mucho más rápidos, mucho más acelerados y mucho más ágiles socialmente. Ahora, ya hablamos de por qué lo estamos haciendo, ya hablamos de por qué es importante hacerlo en México con las cualidades culturales que solo México presenta, y bueno, hermanos latinoamericanos también. Me gustaría que habláramos un poquito de dónde viene esta idea de divulgar, ¿no? Okay. La etimología de divulgar es hacia el vulgo, hacia el pueblo, es el compartir el conocimiento hacia el vulgo. Hay un grupo, hay varios comunicadores de ciencia que de hecho ahora se están llamando comunicadores de ciencia en lugar de divulgadores de ciencia. Es que hay los términos, ¿no? Siempre han sido como... Sí. A ver, sí hay artículos donde se debate el por qué un término sí y otro término no, y cuáles son las implicaciones políticas y sociales de usar uno y no otro. Hoy en día también está como que en auge el término de apropiación cultural de la ciencia, que diga apropiación social, o sea, que la gente se adueñe de la ciencia, que la gente se adueñe de la ciencia y que lo usen en su vida, cuando a lo mejor antes la idea era más una cuestión de alfabetización, que es enseñar conceptos. Uh-huh. O sea, yo hago un programa y lo que te digo es temperatura, es una medición de la energía promedio en la que se mueven las partículas. Ya cumplí mi tarea aquí, adiós. Sí. No, pero ¿y para qué me sirve a mí saber eso? ¿Qué implicaciones tiene en mi vida? Ajá. Ahí ya lo empiezo yo a jalar a mi vida. Más que casarnos con un término, a mí lo que me gustaría es recuperar lo que hay detrás de los que están diciendo ahora comunicadores en lugar de divulgadores, que parten de la idea de no soy yo una persona poseedora del único conocimiento válido en el universo, sino que tengo conocimientos que quiero compartir con la gente y ahora estamos en un ambiente en el que estamos en las redes sociales. Entonces, el conocimiento que comparte va a tener una respuesta y va a tener una retroalimentación. Y en esa retroalimentación puede haber más conocimiento. Lo hemos vivido nosotros en los episodios. Muchas veces abrimos el foro para hablar de algo que no sabemos y que ni tú ni yo somos expertos y entonces regresa más conocimiento. Y entonces empieza esta ida y vuelta en la cual todos podemos ser comunicadores de conocimiento que tenemos, que se ha generado sistemáticamente y mediante métodos científicos o de comprobación que nos permitan hacerlo sistemático. Sí. ¿No? Ahora, hablando un poquito de la historia de la divulgación de la ciencia. Galileo, corrí el año. Sí. Era siglo XVII, ¿no? Me parece, Galileo Galilei. 1630, por ahí. Lo consideran muchos, 1600, creo que fue el 34. Pero bueno, a Galileo Galilei como el padre de la divulgación, porque tuvo la brillante idea de escribir un texto en latín, en italiano. Lo escribe en italiano cuando la tradición era escribirlo en latín. Que el latín era el lenguaje de la gente especializada. Diálogo sobre los dos más grandes sistemas del mundo, ¿no? Ajá, si no me equivoco. Diálogo de los dos más grandes sistemas del mundo, sí. Donde hace es padrísimo porque es una plática
entre una persona que no sabe nada, creo que se llama Simplicio, creo que el personaje es Simplicio, y otra persona que sabe mucho sobre los movimientos de los astros y demás. Y lo que pretende con ese texto es comunicar pues, cuáles son como los pros y los contras del sistema heliocentrista versus el sistema geocéntrico. Y porque el sistema heliocéntrico es la realidad y el conocimiento científico. Pero lo que hizo este cuate, Galileo Galilei, bueno, nos imaginamos porque no estábamos en el siglo XVII, pero había estado padrísimo. Bueno, sí, si lo metaforizamos y lo caricaturizamos un poquito, es sentarse, decir, a ver, quiero que mi obra llegue a la gente y quiero que le entienda. No me interesa que esté en una biblioteca, no me interesa que esté guardada y salvaguardada por la Iglesia Católica. Lo que quiero es que este conocimiento sea de la gente. Por lo tanto, tengo que hablar el idioma de la gente, que en ese momento hablaba italiano. Tengo que hacerlo de una forma que sea más fácil de entender. Es decir, no mediante textos y párrafos larguísimos, sino entre dos personas intercambiando ideas. Para que la persona que me está leyendo pueda tomar el lugar de la persona que no sabe, pero que aún así tiene ciertas ideas que le han sido repetidas durante toda su vida y que las pueda poner a la luz del reto. Al menos, no de la evidencia, pero por lo menos del reto. Sí. Entonces, con ese texto lo que hace Galileo es hablar de astronomía con gente que no hablaba latín, es decir, la gran mayoría de la población en ese entonces. Y bueno, quizás también otros hitos importantes, pues es la imprenta, ¿no? La llegada de la imprenta que nos permite masificar esta comunicación y llevarla pues, a muchas personas. Ya no eres pasar las hojas y hojas, sino crear libros que se pudieran distribuir más fácilmente. Y dentro de estos libros también destacar a Diderot, ¿no? Con la creación de la enciclopedia. Es una maravilla la enciclopedia. Imagínate poder resumir en pequeñas viñetitas de cada objeto que se te ocurra, información importante sobre qué es, para qué te funciona, de dónde viene, ¿no? Y tenerlo todo resumido en un libro. Lo que antes te podría tomar años de investigación, yendo a bibliotecas y buscando todo, aquí ya está todo condensado. Sí. Si habláramos de la historia de la divulgación, creo que el término divulgar puede ser uno sujeto y vinculado meramente a las condiciones que se están viviendo en el momento y en el espacio en el que se quiere divulgar. ¿Me explico? Ok. Es decir, podemos hablar de que en 1632 lo que hizo Galileo fue divulgar porque no eran los medios y no era la forma en la cual se compartía conocimiento que después se estandarizó. Después se convirtió normal en que la gente tuviera libros en italiano o en el idioma que hablara, fuera en la biblioteca local, fuera en su casa, fuera donde sea. ¿No? En la enciclopedia... y como la gente ya no lee, pues hacemos podcasts. Ahora hacemos podcasts. Es a lo que voy. Si seguimos esa historia, de repente los libros ya no fueron suficientes, se hizo una enciclopedia. La enciclopedia no fue suficiente, entonces se empezaron a hacer revistas que eran más periódicas o se empezaron a abarcar los periódicos. Uh-huh. Eso ya no fue suficiente, no fue lo más atractivo, entonces se empezaron a hacer películas, se empezaron a hacer documentales, salió la serie de Cosmos, ¿no? Que también muchas veces lo marcan como un hito en divulgación de ciencia. Sí, claro, es que Sagan... Y Sagan, que en ese momento fue muy criticado y le decían, oye, te estás alejando de la comunidad científica. Sí, pero estoy acercando al mundo a la ciencia. Y siempre ha sido un tema de debate también, más allá de los términos de si comunicar, divulgar, apropiar, alfabetizar, siempre ha sido también un tema de debate, qué tanto es lo que podemos traducir o reinterpretar ese conocimiento para que llegue a la gente, ¿no? O sea, qué tanto, por ejemplo, es válido el uso de analogías o de metáforas, porque te van a quitar lo específico del conocimiento. Es que la realidad, por ejemplo, hablando de la física, es que la investigación en física actual no se puede entender con el lenguaje. O sea, claro. Con el lenguaje me refiero a los idiomas, ¿no? Con ningún idioma se entiende la física. La física se entiende sabiendo matemáticas. Sí. Y no entenderla, y a veces la divulgación que se llega a hacer de la física nos lleva a ese problema de gente que cree que la mecánica cuántica dice que si tú piensas en algo, modificas tu realidad. Sí. Y es un concepto completamente mal entendido. Ahora, seguramente la divulgación científica y la comunicación de la ciencia en general nunca va a abarcar ni va a sustituir los estudios de grado ni los estudios de especialidad, porque es justamente la especialidad de conocimiento a la que llegas mediante la práctica, mediante la supervisión, mediante lecturas infinitas. Pero sí hay una parte que se puede comunicar, por lo menos para despertar el ánimo de que la gente empiece a investigar. Cuando hicieron el mundo de Big Man, ¿no? Y lo pasaban en el canal, creo que el canal 11, ¿no? ¿Te acuerdas del mundo de Big Man? Claro. El cuate verde con pelo grande. Del gran Paul Salum. Exacto, que hacía experimentos, nos llegó a nosotros en México como 10 años tarde, pero el cuate hacía experimentos. No era la idea que la gente saliera de ahí con un doctorado en física o en química. No, la idea era que los niños tuvieran niñas, tuvieran en un contexto en el cual ellos y ellas todos se sientan cómodos, tuvieran
la ciencia cerca y sepan para lo que la ciencia se puede utilizar. Yo me acuerdo mucho de Big Man y de otro programa que era Mecánica Popular para Niños. No sé si tú lo llegaste a ver, también era padrísimo. Y aquí entra otro tema de discusión. Debe ser un comunicador divertido, o sea, la intención es divertir. Yo diría que hay trampa, ¿no? Como decía Jesús Ramírez, que estábamos viendo por ahí, si conocen a Jesús Ramírez, un saludo. Pero este muchacho es divulgador y él, o comunicador, y platicaba que tiene su chiste. A veces no se trata de contar el chiste por contar el chiste, sino que se cree como esta relación entre, wow, me la puedo pasar bien aprendiendo, entonces lo sigo haciendo. No necesita hacer una cosa o la otra. Y es algo que al menos yo lo tengo como muy claro en la práctica de yo como docente. Que ayer fue mi día, por cierto. Felicidades, Javi. Ay, sí, mi día. ¿No es el 15 de mayo? ¿De los docentes? Uh-huh. Entiendo que fue ayer. La verdad es que no sé, soy pésimo para las fechas. Okay. A mí, mi hermano llegó y me festejó. Dije, ¿de qué? Bueno, felicidades, Javi. Gracias. Y a todos los docentes, un saludito. Pero en la docencia está como ese tema de ahorita toca trabajar y ahorita después toca la hora de divertirse. ¿Por qué no podemos juntarla? O sea, quizás no de una manera homogénea, pero que se parezca a la hora de jugar con la hora de divertirse. El momento en el que más aprenden niños jugando, cuando interactúa con los demás, habilidades interpersonales, cuando está observando a los animalitos, las hormigas, aprende habilidades de observación. ¿Por qué no podemos continuar con eso? Y se remonta un poco a lo que te comentaba, porque la idea no es generar gente curiosa de la ciencia, la idea es generar profesionales, especialistas. Y la verdad es que no es solamente hacerlo lúdico por hacerlo lúdico, sino que en el contexto actual, 2021, donde existe TikTok, Instagram, YouTube, spams de atención muy cortos, sí, necesitamos ser lo suficientemente originales para ganar un espacio en el share de pantalla, en la compartición de pantalla de la gente a la cual estamos llegando, y entonces que se queden 2 segunditos, 3 segunditos en lo que podemos compartir una idea y de ahí picar la curiosidad para que la gente pueda vincularse al conocimiento, ¿no? A partir de hoy tenemos TikTok, no sabemos cómo va a acabar eso, pero vamos a incursionar en TikTok, porque nos dimos cuenta que hacía falta hoy en la mañana, Pero es a lo que voy a decir, vivimos en la cultura del meme, vivimos en la cultura de los tweets, que un tweet te resume toda una rutina de stand-up. Es un tweet, son 280 caracteres y hay un chiste ahí inmerso. Entonces, sí, ese tipo de medios son los que pueden resultar ya no disruptivos, pero sí populares para la divulgación. Y con Twitter está padrísimo porque justamente tenemos esos lapsos de atención muy cortos y a lo mejor la gente no se avienta un libro entra como este tema de, ay, es un libro, son muchas páginas, es mucho texto, pero te puedes aventar un hilo, 1 hora, o sea, hay hilos así larguísimos en Twitter y se me hace un ejemplo grandioso. Yo me acuerdo cuando leí la primera tuitnovela que leí. La primera tuitnovela, sí, de un cuate que se llama Manuel Bartual, cuando sí, subamos el episodio lo vamos a subir. En España creo que cada año, o no sé si cada año, se hace como este concurso de hacer en Twitter una novela toda en micropárrafos. Uh-huh. Entonces, este cuate se aventó una Manuel Bartual, evidentemente, a nadie le dijo que iba a ser una tuitnovela, ¿no? Claro. Simplemente la empezó a publicar y era algo así como El hombre duplicado de Saramago, en el cual él está en unas vacaciones y de repente ve un cuate que es idéntico a él. Ajá. ¿No? Y no voy a spoilear, pero yo tuve la maldición de que la empecé a leer cuando todavía no acaba el hilo. Entonces, estaba esperando desesperado que saliera el próximo tweet. No, me pasó igual a mí. Sí, yo me acuerdo que estaba yo ahí en medio y yo, ay, ¿qué va a pasar? Pero es un medio disruptivo del cual no estamos acostumbrados a leer novelas, uh-huh, y tampoco estamos acostumbrados a leer mucha ciencia. Entonces, lo podemos utilizar y potenciar muchísimo. Ahora, uh-huh, lo que decíamos hace unos minutos, nuestra intención es llegar lo suficientemente profundo para picar la curiosidad de la gente, para que la gente pueda seguir explorando y leyendo. Es por eso que en el canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es Claro que sí, claro que sí, con P antes del sí. En nuestro canal de YouTube y en Facebook siempre procuramos colgar tantas referencias como podamos hacia abajo de los temas que hablamos, porque no somos poseedores de la verdad. Nos hemos equivocado, que nos equivocamos en el último episodio con los Oscars de Daniel Day-Lewis. Sí. Me llegaron ahí mensajes que... ¿A poco? Sí, que no ganó por el último de los mohicanos, ni lo habían nominado. Qué mala onda. Pero bueno, nos podemos equivocar y lo hemos hecho varias veces. Y también importante, ¿no? Que la idea de poner las referencias no es decir, miren todo lo que leímos, para nada. No. Muchas veces subimos cosas que seguimos leyendo y que siguen en la biblioteca y que hace falta leerlo 2, 3 veces para acabar de entender. Pero también, bueno, no sé, me gustaría hablar un poquito del privilegio que tenemos tú y yo de estar aquí en el contexto de nadie nos paga por hacer esto. Lo hacemos de verdad por esa intención de mejorar la vida de la gente, porque estaría padrísimo que una persona que escuche esto
ustedes no, o sea, los que están aquí no, qué padre, gracias, pero el problema de la divulgación es que se divulga para la gente que ya le interesa la ciencia y tenemos que llegar nosotros a la gente que no le interesa. Ese es el reto. De ahí que sea valiosísimo aprender habilidades de locución, habilidades de storytelling, habilidades para contar historias. Yo soy bien mucho. Sí, de ahí que le copiaron el set estos güeyes a la cotorriza, ¿no? Con sus 2 sillas y una mesa. Pero habilidades para enganchar al público y que de verdad le interese, como digo yo, hablando de la educación, que se haga este puente entre la diversión y el aprendizaje. Y que de hecho se aprende mejor muchas veces cuando lo logras adaptar y tienes el objetivo claro, cuando puedes hacer este puente entre divertirse y aprender. Pero creo que sí vale la pena hablar de las implicaciones de, por ejemplo, hacer este programa. Nosotros, en el formato que tenemos, liberamos un episodio de más o menos 1 hora a la semana y después ese episodio lo convertimos en 3 o 4 clips de máximo 7 minutos y lo subimos a Facebook, a Instagram y ahora a TikTok y a YouTube. Solamente hacer eso... Y a Twitter. Y a Twitter, ahora también. Ya tenemos Twitter. Ya tenemos Twitter también. Solamente hacer eso entre 2 personas, la verdad es que nos representa... ¿Qué te gusta? ¿14 horas a la semana? Más o menos. ¿No? Son más o menos 14 horas a la semana por cada uno de nosotros 2. Afortunadamente tenemos... Entre 10 y 14 te diría yo. Afortunadamente tenemos trabajos estables que nos permiten poder inclusive invertir en micrófonos, en la luz que tenemos aquí, grabamos con un celular, es lo que estamos utilizando ahorita para grabar. Pero pudimos hacer esa inversión, tenemos un espacio donde grabar. Es decir, se requiere una inversión inicial muy fuerte, se requiere una inversión de tiempo muy fuerte y la divulgación o la comunicación de ciencia tiene que conquistar espacios que no sean solamente las horas libres de las personas que lo quieren hacer. Claro. Necesitamos contar con esfuerzos remunerados, con esfuerzos reconocidos y con esfuerzos organizados para que se dé esta comunicación de la ciencia de manera sistemática. Porque si no, la verdad es que se da mucho espacio a errores. Y no solo errores, sino se reduce la frecuencia. Javi y yo nos aventamos temporadas de 10 episodios y después descansamos un ratito y luego 10 episodios y descansamos un ratito porque se vuelve agotador. Se vuelve agotador y además creo que a veces nos ha pasado a ambos. Hay capítulos donde nos quedamos con ganas de haber leído más, nos quedamos con ganas de haber podido profundizar más, de haberlo podido pulir mejor. Pero entre el tiempo, entre los horarios de trabajo, entre las otras obligaciones que tenemos con nuestra vida, con la vida que sí nos da para seguir viviendo, ¿por qué no? O sea, lamentablemente en México no se cuenta con ese apoyo. No cualquiera puede dedicarse a esto, ni siquiera en lo que serían los tiempos libres. Ese es el problema. Y la verdad es que el monetizarlo, si nosotros buscáramos poner una pauta en YouTube, que nunca ha sido nuestra intención, pero si se busca poner una pauta en YouTube, la verdad es que entonces empieza a modificar tu contenido a partir de lo que las marcas favorecen. Tenemos un episodio que habla de redes sociales, de cómo los seguidores y las reacciones que tú tienes moldean tu comportamiento, porque al final lo van reforzando. Sí. Pero entonces, si los mensajes que tú quieres enviar o los mensajes que tú envías sobre una ciencia están supeditados al patrocinio de una marca que probablemente no es la más próxima a la ciencia, ¿no? Por decir algo, me está patrocinando detergentes Lolita y detergentes Lolita de repente saca un producto milagro que no sirve de absolutamente nada, pero Detergentes Lolita me está patrocinando. Entonces, en esta monetización de detergente cuántico, elimina las manchas que no están. Exactamente, ¿no? Los que utilizan nanopartículas. Vale. Tenemos detergentes con nanopartículas que son como el traje de Iron Man. Si estamos supeditados a los intereses de marcas, entonces podemos perder fácilmente la objetividad. Es por eso que se necesitan apoyos centrales para poder crecer los esfuerzos de divulgación. Esto para nada fue queja. Disfrutamos muchísimo hacer cada uno de los episodios. De verdad es algo que contacta con nuestros valores, pero sí reconocemos el espacio y la necesidad para profesionalizar esto más allá de las pautas de Instagram o de YouTube que se puede tener solamente por la popularidad de un programa. Y justo porque volvemos es necesario en un mundo hiperespecializado saber solamente de física, o sea, no te va a ayudar a resolver ningún problema real hoy, porque tienes que entender, no sé, vamos a pensar en qué tema es como vigente ahorita, recursos renovables, ¿no? Energías renovables. Desde la política a lo mejor tú tienes un presupuesto de ¿qué? De 100 millones de pesos, vamos a instalar un sistema de energías renovables. ¿Cuál vamos a usar? Vamos a usar paneles, vamos a usar molinos, vamos a usar energía nuclear, ¿cuál? Si el político no tiene ni idea ni de cómo funciona la energía eólica, la energía solar, la energía nuclear, si no tiene un equipo que lo asesore, si no tiene un equipo que pueda transformar el conocimiento hiperespecializado en algo que este político entienda, ¿qué propuesta va a hacer? Luego entonces genera una propuesta, sea como sea, y si lo ponemos a votación en una democracia, ¿quién va a escoger la decisión? La mayoría de la gente, pero la mayoría de la gente no sabe, o sea, yo le digo, o sea, mis alumnos de repente me preguntan, ¿y por qué nosotros no podemos votar? Y yo soy bien mon, y me aviento un comentario acá de, bueno, ¿tú qué opinas de la derogación del artículo 13, no? Sí. ¿Qué?
pues por eso no puedes votar, porque te falta todavía aprender mucho, pero lo vas a lograr algún día. La verdad es que la mayoría de la gente a mí me pregunta si no tengo idea de la derogación del artículo 13. No, ni yo, o sea, es un ejemplo. Okay. Pero bueno, en general, ese es el comentario, la necesidad de acercar la ciencia a al público y a la gente en general, y de poder compartir conocimientos con también otras áreas de especialidad. Parte de lo que queríamos hacer el día de hoy es anunciar si están participando quienes nos están escuchando en estos momentos en alguna investigación que quiere que tenga divulgación por medio de nuestro canal. Por favor, consideren abiertas las puertas. Estamos en Facebook como Claro que Sí, en Instagram como Claro que Sí. El mail, en YouTube está igual todos los accesos, sí, donde vayan nos van a encontrar los accesos. Como Claro que Sí, en realidad. Entonces, por favor, escríbanos, sea mail, sea Facebook, sea vía Instagram. Procuramos leer todos los mensajes, por lo menos con un par de días de retraso, pero no más de eso. Una semana a lo mucho. Y vamos a buscar dar la divulgación a las investigaciones que ustedes están participando. Si creen que hay algo que sea importante, que tenga foro, que tenga voz y que la gente lo escuche, por favor considérenos como su herramienta y como su utensilio para poder llegar hasta allá. Sí, y justamente que se vuelva un espacio donde la gente pueda ver que el científico no es un tipo en bata blanca encerrado con ratas. Bueno, un psicólogo tal vez sí un poco a veces, pero no es solo eso, es mucho más allá, y que también tenemos errores, también tenemos sueños, tenemos cansancio, tenemos cosas que hacer, y que podamos acercarnos a la gente ya no como la figura de el científico, sino como seres humanos que también la cagan, porque también hay que decirlo, la ciencia no es el quehacer científico, al ser hecho por criaturas sociales, también está pues afectado por los intereses políticos, los intereses económicos, los intereses del investigador. Entonces también es un mito esto de que la ciencia es una cosa completamente objetiva y demás. Sí. Y cualquiera puede hacer ciencia, nada más hay que aprenderla y hay que estudiarla, y poco a poco se puede ir haciendo. También yo, antes de terminar, me encantaría lanzar como comunicado de: creo yo que si te quieres dedicar a esto, padrísimo, y qué padre que empiezan a haber en México opciones para dedicarte profesionalmente a la divulgación. Creo que es algo muy padre, pero también me es muy importante que si tú tienes familiares, aunque no seas tu divulgador, hagas el esfuerzo por explicar en términos sencillos algo que les puede ayudar, algo que les puede salvar la vida. Y que seguro les ha pasado. Cuando en el momento que estudias psicología, ¿no? Llegas a tu siguiente comida familiar y tu tío te dice: ¿a poco no? Está enfermo mental diagnostícamelo. A ver, tú que estudias psicología, ¿no? Entonces... No, güey, luego comentarios como de: ay, es que yo no entiendo por qué esta persona sigue haciendo tal cosa, sí, ¿no? Explícame. Y tú, explícame en el mejor de los casos, porque muchas veces es: no, mira, llega la tía, ¿no? Que se aventó una nota de 5 páginas de Infobae. Lo que pasa es que él tiene un trastorno por déficit de atención y por eso se comporta así. Y el psicólogo sentado en la mesa, o sea, no nos hacen caso. Todo el mundo es bipolar, ¿no? Ay, soy bien bipolar. Ya, es que me toca. No, tía, solamente cambiaste de opinión, no eres bipolar. Eso no es bipolaridad, al menos no como un trastorno diagnosticable. Sí, yo, una historia muy breve, tengo un familiar que un día se me acercó y me dijo: es que yo estoy enfermo de ansiedad. Y mi comentario fue con él: mira, no estás enfermo. O sea, todos tenemos ansiedad. Y la cara que puso, porque ¿cómo? ¿Todo mundo siente eso? Le dije: pues sí, en mayor o menor medida todo el mundo lo experimentamos en algún momento. Sí. Entonces, cuando él escuchó eso, cuando no escuchó el comentario de: tú tienes un problema, tú estás enfermo, tú busca ayuda, tú toma este medicamento, no sé, esa escena para mí es la razón por la cual estamos aquí. Y la verdad es que a mí me gustaría, ahorita para recapitular sobre la divulgación científica y los compromisos que tiene que llevar la divulgación científica. La divulgación científica o la comunicación debe buscar compartir el conocimiento científico, pero no solo conocimiento científico como una cubeta grande, sino la mejor evidencia disponible sobre un tema en particular. Es uno de los principios que creo que es Lilienfeld, ¿no? Quien recupera de la terapia basada en evidencia. Lo basado en evidencia es emplear y utilizar la mejor evidencia disponible, el utilizar mi criterio individual como profesional para saber cuál es la mejor evidencia disponible, pero partiendo de esto, y finalmente el entender el contexto, la persona sobre la cual tengo que aplicar la terapia o la intervención. El ejemplo que da, ¿no? Sabemos que para fobias lo mejor es la terapia de inundación, pero si la persona no está de acuerdo, si no está dentro de su contexto, aventarse una inundación como lo es, te vas por la segunda mejor, desensibilización sistemática. Eso que dijo. ¿No? Desensibilización sistemática. Pero justamente hacia allá va.
tenemos que conectar a la gente no solamente con conocimiento científico etéreo, sino con el mejor conocimiento disponible. Y eso significa nosotros mismos cuestionarnos lo que nos han enseñado, lo que hemos leído y mediante lectura científica, entonces poder llegar a cuál es la mejor evidencia disponible. No necesariamente va a ser la mejor de la historia. Probablemente el día de mañana haya algo que la contradiga. Pero este espíritu científico es buscar eso que la contradiga para llegar a la mejor evidencia disponible constantemente. Sí, y conectar esa mejor evidencia con la vida de la persona, con el contexto. Que digas, para esto me sirve saber esto. Exactamente. Siempre bajo el entendido también de que la ciencia se equivoca. Que también hay mucha queja, ¿no? Al tema del COVID. De, es que ustedes habían dicho que no usabas cubreboca. Es que no hay evidencia para eso. Y ese es, o sea, por un lado, entender que la ciencia también se va a equivocar. Y por el otro lado, entender que es normal. Y está bien. Y la discusión es bienvenida. Así es. Creo que ya, Oliver, nos echas la mano... más o menos cómo vamos con los tiempos. Oye, vos, dame una mano. Echa una mano, Oliver. Todavía tienen 5 minutos. No sé si quieran continuar o comenzamos ya con la ronda de preguntas. Si quieren, nos arrancamos con las preguntas para poder explayarnos ahí sin cortar ninguna respuesta. Sí, ahora sí vamos a poner los lentes. Si no, vemos. Perfecto. Primero, Alejandro Orozco nos pone: por algo se empieza, chicos. Todos nos sentimos pequeños y los grandes doctores empezaron por eso. Felicidades por estar aquí. Muchas gracias, Alejandro. Ay, como Peña Nieto. Sí, un corazón que era más un hígado, ¿no? Juan Jiménez dice: felicidades, Pepe y Javi, por su gran esfuerzo. Nunca me pierdo un capítulo de su canal. Mi pregunta es: ¿por qué les gusta tanto el conductismo? Muchas gracias, La Juan. pregunta es ¿por qué a ti, no? No. Nos llegan recurrentemente esos comentarios de son muy conductistas. A ver, por formación yo estudié una maestría cognitivo-conductual, entonces diría que soy 40% conductista, ¿no? Porque hay todavía una parte cognitiva mía. Tú, Javi, por formación... Yo creo que lo podría resumir en la pregunta que me hizo una compañera de universidad, porque yo tiraba mucho hate y sigo tirando mucho hate al psicoanálisis, ¿no? Por creo que razones más que obvias. Pero ella un día me dijo, pero es que Javi, la mente es lo mismo que el inconsciente. ¿Dónde está? O sea, ¿sabes? Y esa pregunta fue como, no es cierto, porque... rayos, creo que tienes la razón. Entonces, para mí lo que me dio el conductismo y por lo que me gusta es por la claridad filosófica en muchas áreas de mi vida. Creo que eso es lo que más rescato yo. Me da como una congruencia y una coherencia que dirían por ahí, disminuye mi disonancia cognitiva, ¿no? Sí. Y por principio filosófico, ambos creemos, o más bien vemos a la psicología como una ciencia monista, ¿no? Lo más emergentista, pero sí como una ciencia monista. El conductismo y parte de la escuela cognitiva son los que reconocen y más se apegan a esta parte monista, porque cuando tú hablas de psicoanálisis o te vas a alguna otra escuela, la verdad es que hay preceptos dualistas con términos mediacionales que lo único que hacen es alejarte del fenómeno de estudio. No es que yo esté casado con el conductismo, creo que tú tampoco, Javi. Estamos casados con lo que la evidencia, con lo que sí, de hecho, la evidencia refuerce. Si el día de mañana salimos con que la asociación libre es la mejor forma de aliviar una fobia o de reducir la ansiedad, entonces vámonos todos a hacer asociación libre. La realidad es que nuestra creencia, más que defender el conductismo o lo cognitivo, lo dijimos por ahí en alguno de los episodios que fue bastante polémico. Muerte al escuelismo. Es la muerte al escuelismo. Sí. Consideramos que tenemos que matar el escuelismo porque no estamos defendiendo países en guerra, sino que estamos buscando hacer ciencia. Sí, ni son clubes, ni sabores de helado, es la vida de la gente. Exactamente. Entonces, entendiendo eso y con el compromiso de utilizar siempre la mejor evidencia disponible, lo que proponemos nosotros es que se muera el escuelismo y que más bien nos apeguemos a las tecnologías, las herramientas y los conceptos teóricos que sustentan esas herramientas, hablando de los valores epistémicos de la ciencia y de la tecnología aplicada, para tener el mejor resultado posible como psicoterapeutas y como psicotécnicos. Sí. Y ya para acabar, quizás la respuesta más honesta es, pues las circunstancias me llevaron a ser conductista, yo no lo escogí. Sí, a ver, hay que también estar conscientes de nuestros propios sesgos, ¿no? Claro. Al final siempre hay un sesgo en el cual tú te pegas más a un árbol cuando te hacen sentido sus preceptos básicos, como es el monismo en la ciencia.
Sin embargo, creo que ambos mantenemos este enfoque de nos vamos a acercar a la técnica o al conocimiento que mayor evidencia tenga. Si es el día de mañana la escuela Gestalt, que sea la escuela Gestalt. Si es psicoanálisis, que sea psicoanálisis. De aquí a que se juntan a hacer ciencia los Gestalt. de aquí a que alguien desocupe la silla vacía. No, pero es en general eso. No diría yo que estamos casados con una escuela, aunque nuestra formación haya ido más hacia allá. Ajá. Buenísimo. Gracias por la pregunta, Juan. Sí. Ahora, Per Orchid nos dice: hola chicos, felicidades por este espacio. Fui muy fan. Mi pregunta es, ¿cómo los ha cambiado personalmente el dedicarse a la ciencia y ser parte de esta divulgación que es muy importante para las futuras generaciones? Uf. Buenísimo. Arráncate, Javi. A ver, dedicarnos a esto, a este podcast, para mí lo más como enorme que pude hacer en la vida fue que se volvió mi terapia de exposición. O sea, a mí me daba pavor estar frente a una cámara, me daba pavor, incluso cuando alguien sacaba de que, ¡ay, la foto! No, y yo me escondía y huía. Pero haber encontrado esta oportunidad de acercarme a mis valores y al mismo tiempo exponerme a estar frente a una cámara y estar hablando frente a ustedes, creo que ese es el cambio más grande que podría haberse dado en mi vida gracias a esto, ¿no? Y la otra parte de la pregunta es, ¿qué se siente ser parte de esta divulgación? Híjole, pues honestamente yo todavía no siento pequeños, pero creo que la sensación y el pensamiento es mucho, se va a poner chido. Esto creo que se va a poner padre. Ahorita pues también que empecé el máster con ITECOC, sé que ahí tienen también proyectos muy padres de unir a mucha gente y no sé, me da como esperanza, ¿no? Me gusta mucho esto de las redes. Y si podemos generar una comunidad que sí siga discutiendo, pero siempre con respeto y como con el norte bien fijado, creo que podemos hacer algo muy muy padre por la psicología y por las personas que dependen de nuestro trabajo. Sí, a mí me gustaría recuperar un poquito. Cuando empezamos a hacer esto, lo platicamos en alguno de los episodios, pero la verdad, Javi y yo habíamos comentado alguna vez de una forma muy vaga hacer algo así como un proyecto con videos para divulgar. Y un miércoles estaba yo muy triste en mi casa, y un miércoles me escribió Javi, me dijo, oye, ¿te acuerdas que alguna vez hablamos de esto? Y le dije, sí, vente a la casa y lo grabamos este domingo. Le mandé un video de una entrevista que hace Engrama, no sé si alguien aquí conoce Engrama, espero que sí. Es también un canal de YouTube y de Spotify, ¿no? Sí, de estudiantes españoles. Invitan a Ramón Nogueras, que también es un comunicador muy mal hablado, muy desenfadado. Y Ramón Nogueras, me gustó mucho su entrevista. Y él dice, tú divulga. O sea, a lo mejor tú crees que lo que dijiste ya lo dijo mucha gente, pero la forma en que lo vas a decir tú, nadie la tiene. Así es. Tú eres la única persona, al menos en mi caso, con las personas más cercanas a mí. Cuando llevo a explicar cosas, lo hago siempre como desde las computadoras, porque me gusta mucho la informática y me aviento analogías con computadoras que tienen que ver con la psicología y como que ayuda a entender. Pero a lo mejor Pepe, que le gusta mucho el diseño gráfico, puede aventarse comunicación metida al diseño gráfico y él puede divulgar para gente más artística, yo para gente más del mundo de la informática. Me gusta la ilustración, porque sí, el diseño gráfico creo que conlleva un grado, ¿no? De estudio que no tengo. Mea culpa. Pero en general era eso. Y comprobamos una vez más hacia nosotros que la única forma de mejorar haciendo algo es haciéndolo. Entonces, de ese miércoles, el domingo ya estaba Javi aquí, él tenía un ring light, yo tenía la mesa, yo tenía este micrófono de que alguna vez me había grabado jugando PlayStation y lo subí, y entonces mi hermano me regaló un micrófono para que me escuchara mejor, y después compramos el otro micrófono, como al tercer episodio, y lo empezamos a hacer. Y eso fue todo lo que hicimos. Todavía seguimos grabando con un celular que conectamos mediante un cable USB a la computadora en un programa de OBS, que es gratuito OBS, ¿no? Sí, es gratuito. OBS. Y otros programas. OBS Studio y otros programas. Pues la gran mayoría de los recursos que utilizamos son gratis. Aunque tuvimos que invertir en los micrófonos, etcétera. En otra lámpara que está de este lado. Y quisimos crear un producto. Lámpara. Quisimos crear un producto que nosotros consumiríamos. Eso es una lucecita. O sea. No, es como la de Pixar para que se le vea. Es más, déjame ¿no? Sí. Ándale, jala tu lámpara. Es esta mi lucecita de Pixar. Pero entonces quisimos crear un producto que nosotros mismos consumiríamos. Y entonces ponte aquí una llama de Fortnite y ponte aquí las tazas con las que tomas todos los días en el desayuno y que te gustan. Y habla como tú hablarías en una charla con tus amigos. Entonces así fue como lo fuimos acuñando.
En lo personal me ayudó mucho, sí, como para tener un desfogue, como también una terapia de exposición, porque yo no me sentía muy cómodo hablando al principio. Quien vea el primer capítulo lo va a notar. Y no sé, yo a la fecha, o sea, sí me da el nervio, pero justamente ya llegó a un nivel donde, aunque esté presente, lo puedo hacer. Así es. Aquí está. Y la verdad es que creo que también conlleva una parte de renunciar a ver el resultado tangible de lo que tú estás haciendo muchas veces. Las mayores inversiones en educación en el mundo son las que renuncian a ver el resultado de lo que se está invirtiendo. Yo estoy invirtiendo en la educación de niños de 6 años que dentro de 30 años me va a redituar, y yo como presidente, bueno, yo no soy presidente de ningún lugar, pero yo como presidente de un país ya voy a estar muerto y no lo voy a poder ver. La renuncia a la gratificación de tu esfuerzo es lo que muchas veces te permite invertir de mejor forma o en mayor cantidad lo que tú estás haciendo. Nos llegan bastantes comentarios, afortunadamente, de gente que le gusta el programa, de gente que le ha servido, de gente con dudas particulares, pero también me imagino que hay gente a la cual le llega el programa y no necesariamente nos va a contactar. Entonces, es también esta parte de convicción. O nos contactan y nos dicen, psicólogos usan muchas groserías, recomiendo no hacerlo. Sí, también hay un par de comentarios que nos dicen que ya no es el target. Que ya no seamos viejos tan vulgares, pero Pero nada, es el renunciar a el ver los resultados de muchas veces el esfuerzo que estás cometiendo. Diría Jorge Drexler, amar la trama más que el desenlace. Así es. Y hablan, exactamente, muy buena frase. Hablando de amar la trama más que el desenlace, lo que hicimos o lo que procuramos hacer Javi y yo es que fuera una actividad reforzante en sí misma antes de los resultados. Sí. Estamos pensando hacia la tercera temporada. Con este episodio estamos cerrando la segunda temporada. Este es el 10º episodio de la segunda temporada. No fue planeado. Así cayó el miércoles. Así. Y hacia la tercera temporada lo que queremos es masificar el producto. Es decir, ya lo tenemos consolidado, pues vamos por TikTok, vamos por formatos un poco más cortos. Consolidado, todavía alguien cierra las sesiones de Teams cuando tenía que parar la compartición de pantalla. Error de dedo, no pasa nada. Pero es hacia donde lo queremos llevar, hacia masificarlo, pero primero lo queríamos consolidar y la verdad es que estamos muy contentos con cómo van saliendo las cosas, aunque claro que hay todavía mucho espacio para mejorar. Mencionarlo rápido, también ha ayudado mucho con lo que podríamos haber llamado mi perfeccionismo desadaptativo. También ya he podido aprender a equivocarme y no pasa nada. Así es. Y no pasa nada. No pasa. Buenísimo. Muchas gracias por la pregunta. ¿Tenemos otra más, Oliver? Sí, comentaron un par de más. Lea Kelly dice, felicidades por su esfuerzo. Yo tengo una duda, ¿no han incursionado en el interconductismo? Sí, pues mira, justamente... Justo aquí tenemos una lectura medio pendiente. Es que no le estamos entendiendo. y tenemos otras no sé, tantas allá abajo en la biblioteca. Científico de la conducta individual, una introducción a la teoría de la psicología del famosísimo Emilio Ribes Iniesta. Pero sí, completamente... apoyando tanto a Cantor, que siempre lo he dicho que tiene nombre de Lord Sid, ¿no? Sí, Lord Cantor. Darth Cantor sería como el mejor nombre para un Sid en la historia, ¿no? Pero tanto Cantor como Ribes, que creemos que Ribes es de los autores más brillantes de México, que es increíble que no se le dé la difusión que debería tener, que llegamos a una carrera de psicología en México y estudiamos a Freud antes que a Ribes. Indignante completamente. Sí. Debería ser contenido obligado en todas las carreras, pero sí, estamos incursionando. No nos decimos a nosotros mismos interconductistas porque reconocemos que nos falta en la formación de interconductismo per se. Pero sí, varios conceptos base del interconductismo los hemos tomado, los hemos estudiado y los hemos sí, lo poquito que creo que he entendido me ha gustado, así que sí. Buenísimo. Pues sí, justo tenemos aquí cada episodio cambiamos los libros. Hoy tenemos metodología de investigación y Lev Vygotsky. Próximamente en la tercera temporada vamos a empezar a hacer giveaways de libros. Giveaways, que es la forma fresa de decir rifas. Vamos en Instagram y en Facebook vamos a empezar a hacer rifas de libros que aparecen aquí en nuestras mesas. Se van a empezar a ir con la gente que nos siga. Vamos a estar publicando las dinámicas. Ok. Ya nos queda muy poco tiempo, pues sí, lo último que nos comenta es Juan Jiménez. El capítulo 2 les quedó mudo. Ah, sí. Me voy a dar una vuelta para mejorar el audio de esos capítulos de antaño. No, pero creo que fue el que lo grabamos sin audio, el segundo capítulo que grabamos sin audio. ¿Qué grabamos? El que regrabamos, que se comentó. Pero lo checamos, gracias, Juan. Y creo que hay una última nada más. Pero bueno, ya son 59. Por mi parte y por la del Congreso les agradezco por su participación. Espero que estén con nosotros en futuras entregas.
que se dé un segundo capítulo del podcast. Y bueno, muchas gracias por participar en el Congreso Estudiantil de Investigación en Psicología. Muchas gracias a todos los que organizaron, a todos los que estuvieron por acá, los que hicieron preguntas y estamos a sus órdenes. Nos vemos y hasta la próxima.